¿Qué tal a todos? Mi nombre es Pedro Martín, soy médico de familia en la zona básica de salud de Agüime y con este vídeo vamos a tratar de entender un poquito cómo podemos interpretar la espirometría en atención primaria. Pero recordemos ante todo que una espirometría forzada, que es la que realizamos en atención primaria, es una técnica de exploración de la función pulmonar en la que vamos a medir volúmenes y flujos generados en el curso de una maniobra voluntaria de expiración forzada y que vamos a tener básicamente estos dos tipos de gráfica. Por un lado, la gráfica volumen-tiempo y por el otro lado, la gráfica flujo-volumen. Cuando tengamos una espirometría delante, básicamente tendremos que tener en cuenta dos pasos. En un primer lugar, valorar si las curvas que tenemos delante son aceptables y reproducibles. Y en un segundo lugar, valoraremos esos volúmenes pulmonares dinámicos. Para valorar la aceptabilidad tendremos en cuenta estos tres criterios: el inicio de la maniobra, la forma de la curva y el tiempo de finalización de la misma. Como yo siempre digo, que se parezca mucho a estas dos curvas que tenemos ahora aquí en la imagen. En la curva flujo-volumen, que el individuo cuando inicie el soplido, pues sea lo más rápido y eso lo vamos a observar con una curva que sale muy pegadita a la perpendicular, nos va a llegar a ser un pico flujo y luego va a descender suavemente para llegar de forma asintótica con la horizontal. Y en la curva volumen-tiempo también vamos a observar este inicio rápido y precoz con una curva que se pega a la vertical, al eje Y, y luego, después del pico inicial, pues va a llegar a una meseta en la que se queda también prácticamente de forma paralela con el eje X. Vamos a ir un poquito más allá. Esa aceptabilidad, valoraremos este inicio de la maniobra y aquí, por ejemplo, tenemos un inicio lento de la maniobra de la espirometría forzada. ¿Por qué lo observamos? Porque vemos que ese inicio no se pega en el eje Y y lo observamos tanto en la maniobra de flujo-volumen como en la maniobra de volumen-tiempo. En este caso vemos una especie de maniobra en forma de campana, una curva en forma de campana con este inicio dubitativo, aunque es verdad que nos hace un pico flujo, desciende suavemente y luego llega de forma asintótica con la horizontal, pero el inicio no es tan válido. Y en esta curva en forma de S, en la curva volumen-tiempo. Es verdad que actualmente muchos equipos son capaces de eliminar este volumen extrapolado en los primeros inicios, pero a veces nos podemos encontrar porque han podido ser una maniobra muy larga y el aparato no es capaz de quitarlo. Sabemos que en este caso la maniobra no es, por tanto, aceptable. Y en la zona media de la curva vamos a ver alteraciones. Por ejemplo, en este caso vemos múltiples picos. En este caso es porque el sujeto ha tenido tos en varias ocasiones y se han formado diferentes picos. Esta curva tampoco es aceptable. En la curva de abajo vemos como el individuo no hace el pico flujo inicial, ¿vale? En ese primer segundo, ¿vale? Aunque sale muy fuerte, luego no hace ese pico. Esta curva tampoco es aceptable. Hay un esfuerzo insuficiente de la misma. Y en cuanto a la finalización de la curva, vemos que como nos representa esta curva verde que llega de forma asintótica con horizontal, llega muy suavemente, mientras que en esta curva representada en rojo hay una caída brusca en ese final, en esa finalización de la curva. Esta curva, por tanto, no es válida. ¿Cómo vamos a verlo en una curva flujo-volumen y una curva volumen-tiempo? Pues bueno, en la curva volumen-tiempo que se va a quedar muy recortada en los segundos que vamos a valorarlo en la zona inferior, y en la curva flujo-volumen, que sí se ve de forma mucho más clara, vemos esa caída, ese descenso brusco que interrumpe una finalización adecuada. Por tanto, esta curva tampoco es aceptable. Y la reproducibilidad, que la va a tener en cuenta fundamentalmente el técnico, se caracteriza porque la diferencia de volúmenes entre las diferentes curvas que va a realizar el individuo no difieren mucho en esos volúmenes. Básicamente lo que nos dicen las guías de práctica es que esa diferencia, tanto en la capacidad vital forzada como en el FESU1, sean menores de 150 centímetros cúbicos. Y las variables que vamos a tener en cuenta posteriormente, esos volúmenes pulmonares dinámicos, básicamente van a ser tres: la capacidad vital forzada, el FESU1 o BEMS y la relación entre ambos. La capacidad vital forzada, pues, es el máximo volumen de aire exhalado con un máximo esfuerzo desde una posición de inspiración máxima y se va a medir en litros. Y el FESU1 o BEMS, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pues es el volumen exhalado en ese primer segundo durante esa maniobra
de capacidad vital forzada. Y aunque es una unidad de flujo, se mide en litros. Y posteriormente tenemos la relación entre ambas, es decir, es el porcentaje de la capacidad vital forzada que se exhala en el primer segundo. Y se calcula dividiendo el F1 entre la capacidad vital forzada y lo multiplicamos por 100. Estamos hablando, por tanto, de un porcentaje. Cuando interpretemos una espirometría, ¿cuál de estos volúmenes pulmonares tenemos en cuenta en primer lugar? Pues vamos a tener en cuenta precisamente esa relación entre el F1 y la capacidad vital forzada. Y nos preguntaremos si es normal o está disminuido. Si es normal o esté disminuido, en cualquier caso, el siguiente parámetro que vamos a valorar es la capacidad vital forzada. Repito, si esta relación entre ambos es normal y la capacidad vital forzada es normal también, estaremos ante un patrón normal. Si esa capacidad vital forzada es normal, pero esa relación entre ambos es normal, pero la capacidad vital forzada es baja, podemos estar ante un patrón sugerente de restricción. Si la relación entre ambos, en cambio, es disminuida, podemos estar ante un patrón o bien obstructivo o bien ante un patrón mixto. Para dilucidar estas posibles restricciones, recordemos que no lo podemos hacer con una espirometría forzada, sino que hay que hacerlo con volúmenes pulmonares estáticos y con la valoración de la difusión. Y ahí sí se etiquetará de forma adecuada si estamos ante un patrón restrictivo, como habíamos sospechado, o ante un patrón mixto, si había también obstrucción asociada. ¿Cuándo estamos ante un patrón normal? Bueno, pues cuando esa capacidad vital, ese F1, esa relación F1 capacidad vital forzada es mayor o igual al 70%, y si también la capacidad vital forzada o el F1 mayor del 80% del teórico, es decir, de lo que le corresponde al individuo que tenemos delante para su edad, sexo y talla. Y vamos a tener unas curvas adecuadas, aceptables, como comentamos antes, y aquí en gris queda representado esa normalidad, por decirlo de alguna forma. Repito, estos son los valores normales, que la relación FeSU1 capacidad vital forzada sea mayor o igual del 70% de lo observado en ese momento para ese individuo, y que la capacidad vital forzada y el FeSU1 sean mayores o iguales al 80% de su teórico. En el patrón obstructivo, pues lo que vamos a tener es que esa obstrucción a la salida del aire, pues nos va a provocar un vaciamiento prolongado, un vaciamiento más enlentecido. Esto provoca que la relación peso-1, capacidad vital forzada, esté disminuida, menor del 70%, pero que la capacidad vital forzada se mantiene normal. Lo cierto es también que el FeSU1 menor del 80% también va a estar disminuido, ¿vale? Y esto lo único que en obstrucciones leves podemos obtener un FeSU1 dentro de la normalidad. Y en las curvas flujo-volumen podemos observar cierta concavidad de ese descenso en la curva flujo-volumen, ¿vale? Y en la curva volumen-tiempo, pues que la zona de la curva en la curva volumen-tiempo va a estar algo disminuido, algo desplazado hacia la derecha. En gris vamos a ver cómo sería la normalidad, tanto en una curva como en otra, y cómo quedarían representados en rojo en una curva con un patrón obstructivo. Repito, una relación FeSU1 capacidad vital forzada menor del 70%, una capacidad vital forzada mayor o igual del 80% del teórico y un FeSU1 menor del 80% del teórico, salvo en algunos casos de obstrucciones muy leves. Y en el patrón que sugiere restricción, lo que vamos a tener es que esa capacidad vital forzada va a estar disminuida, y dado que el flujo es dependiente del volumen, el FeSU1 también va a estar disminuido. Por tanto, se nos va a quedar una relación entre ambos parámetros mayor o igual del 70%. Y en las curvas flujo-volumen, recordemos que en gris queda representada la normalidad, tanto en una como en otra, lo que vemos son curvas como mucho más pequeñitas, se parecen a la normal, pero mucho más pequeñitas en volumen, ¿vale? Pero también debe seguir un patrón, pues cuando el individuo sopla pegadito a la vertical, nos hace pico, desciende suavemente y llega de forma asintótica con la horizontal, pero una curva más pequeñita de lo habitual. Y en la curva volumen-tiempo, pues ese volumen
que se va a quedar aquí perdido, porque el individuo lo ha perdido, pues se nos va a reflejar en una curva de volumen-tiempo mucho más chata, mucho más pequeña. En el patrón visto, pues vamos a tener características de ambos patrones. Por un lado, lo característico del patrón obstructivo es que relación FeSU1 capacidad vital forzada sea menor del 70% y que la capacidad vital forzada y el FeSU1 sean ambos menores del 80% del teórico. ¿Cómo vamos a encontrarnos las curvas? Pues como característico del patrón restrictivo, curvas más pequeñitas de lo normal. Y como característico del patrón obstructivo, pues esa concavidad característica en la curva flujo-volumen de ese descenso. Y este es el cuadro de interpretación de esta espirometría forzada. En el patrón normal, los tres parámetros son normales. No vamos a la contra, en el patrón mixto, pues todos están disminuidos. En el patrón obstructivo, lo que se nos alteraba es la relación FeSU1 capacidad vital forzada y que podía estar afectado el FeSU1, está afectado el FeSU1 menos en las obstrucciones muy leves y la capacidad vital forzada estaba normal. Y recordemos que en el patrón restrictivo, como en la capacidad vital forzada estaba disminuida, también se nos queda afectado el FeSU1, pero que la relación entre ambas se quedaba normal. Posteriormente, a valorar la prueba de espirometría basal, nos vamos a valorar la prueba broncodilatadora, ¿vale? Que nos aporta información sobre el grado de reversibilidad de la obstrucción bronquial. Se considera positiva cuando cumple estos dos criterios. Un incremento del FeSub1 de al menos un 12% y que dicho aumento sea además de mínimo 200 centímetros cúbicos. Pues bueno, estas son las curvas que nos vamos a encontrar y vamos a intentar analizar por lo menos esta curva de aquí. En azul queda reflejada la curva basal y en verde la curva de la prueba probroncodilatadora. Vamos a verlo un poquito más en grande. Dijimos que lo primero que teníamos que valorar es la relación FeSU1 capacidad vital forzada del observado en nuestro sujeto, que aquí lo vamos a ver como pre. Y recordemos que estos son los valores normales. La PRE en nuestro individuo es de 78,57%, por tanto es mayor de 70% del observado. Estamos ante una relación normal. Los siguientes parámetros que observamos era la capacidad vital forzada y al mismo tiempo el FeSub1 del porcentaje del teórico. Aquí por eso aparece el porcentaje. En este caso, ambos son por encima del 80% y podremos decir que están por encima del 80% de su teórico y por tanto también son normales. Y ahora vamos a valorar la prueba broncodilatadora, que nos fijamos en el FeSub1 y en nuestro caso mejora un 6%. Y la diferencia entre el post y el previo es de apenas 170 centímetros cúbicos. Y decíamos que para tener una prueba broncodilatadora positiva, ambos debían ser, por un lado, el porcentaje mayor del 12% y en volumen mayor de 200 centímetros cúbicos. Vemos que no cumple ninguna de estos dos parámetros. Por tanto, estamos ante una prueba broncodilatadora negativa. Nuestro sujeto presenta un patrón espirométrico normal con una prueba broncodilatadora negativa. Bueno, esperemos que con este vídeo les haya podido ayudar a interpretar un poquito mejor la espirometría en atención primaria.